y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, ¿no? ¿La salida de Franco vos creés que tiene alguna repercusión en términos de la gente que esperaba un gobierno más dialoguista, más negociador? Más negociador que el Colorado Santilli, que dice que sí a todo. Toda su vida dijo que sí a todo. Si fuera una mujer, tendría 19 hijos. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite, fui amenazada y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo, dice Juanita Tinelli en este posteo, y sobre todo un derecho. Durante años prioricé a mi familia. Marcelo Tinelli va a declarar esta semana, pero no va a ir en forma personal, sino va a declarar por Zoom para que no estemos todos los medios, ante el fiscal Federico Taramelli, que es el que tiene la causa de las denuncias. Porque usted me mintió en la cara y me dio asco que me mienta a mí y le mienta a la gente. Bueno, la verdad que porque usted se presentaba como una Heidi. Yo soy una técnica, yo sufro. Usted pertenecía a un partido político. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo gano en la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? Tenemos el momento exacto en que el juez le pide a los imputados que se muestren frente a la cámara. Arbitren las medidas necesarias para que se los pueda ver. Corren la cámara. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional fue, ya digo, no comparo, pero salvando la distancia, tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación de que So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos que prendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Así arrancamos, todos bailan, parece que hay algo que los motiva, una música que suena, que los principales líderes, por lo menos los que vimos acá, tienen ganas de bailar. Lo que nos preguntamos es, ¿a qué se debe? ¿Es un festejo? El primero que veíamos bailando era a Javier Milei. Pasaron un montón de cosas en Estados Unidos, después te lo vamos a contar. Trajo buenas noticias bajo el brazo, pero Javier Milei hizo que se viralizara de todo lo que sucedió entre las distintas reuniones que tuvo en el país, a quien hoy deberíamos agradecerle no haber llegado a caer en el abismo y que nos agarró ahí justito cuando estábamos en el borde. Bueno, se viralizó su baile, lo veían, recién cantaba una canción de Village People, YMCA, decía Nico, me contaba Nico, bueno, es un poco su focus group, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí, que es, además casi, es de jóvenes varones. De jóvenes varones. Porque es young men. Sí, de jóvenes varones. Bueno. Sí. Y una cosa también, no me quiero poner técnico con esto, Romy, pero el baile del YMCA, lo sabemos todos, es haciendo las siglas. Sí, este es una así lo baila Trump. Bueno, así y Milei lo baila así, sí, como raro. Estaba contento, es cierto que ganó, es cierto que tuvo un triunfo muy importante, es cierto que su hermana va a manejar ahora muchísimo más poder que el que ahora estaba manejando. Es cierto que parece haberle encontrado una vuelta a ese tono moderado y más dialoguista. Ahora, ¿está el país para ese baile? ¿Qué sé yo? No sé, hay que bailar así. ¿Qué hace
un poco de vergüenza ajena da, ¿no? Cuando lo vimos, me parece que a todos ustedes, y no es que estemos criticando la forma o el baile, es el momento, ¿no? Es la famosa sintonía fina con vos, con que estás del otro lado, que estás preocupado, que te están pasando un montón de cosas, que apenas llegás a fin de mes, que estás esperando que se dé el dato de inflación para básicamente ver que lo que te está costando las cosas no tiene nada que ver con lo que está diciendo el INDEC. Bueno, baila, el tipo baila, qué sé yo, y hay un no sé. datito más, Romy, que para quienes están en su casa y no saben qué es la CEPAC. La CEPAC es una cumbre que va girando por el mundo. Ahora se reunió en Miami, pero pasó por la Argentina, incluso estuvo en España, estuvo en varios lugares del mundo, que es la cumbre donde se juntan las voces más importantes de la ultraderecha en el mundo. Entre los organizadores, por ejemplo, está uno de los hijos de Bolsonaro. Cuando estuvo en España, que fue el presidente Javier Milei, fue muy disruptiva el discurso de Santiago Abascal, de Vox. Digo, para que tengan una idea por qué ese contexto y por qué también lo vemos a Milei así de exultante. Es un lugar en el que es archilocal. Lo entendemos, pero baila en un país que está técnicamente en recesión, ¿no? Baila, qué sé yo. Y el baile se supone que tiene que ser un festejo. Tiene un montón de cosas para festejar. Él en lo personal, no sé si el país en lo particular. Pero no es el único que baila. El primero que empezó bailando fue Donald Trump, a ver si lo tenemos por ahí, el que inauguró esta cosa de salir a bailar y reírse un poco también de él mismo. ¿Ves que es el pasito, no? Ahí está, bien, también, con el mismo tema, ¿no? Exactamente. Sí, es medio una marca registrada de Trump. Sí. El baile con esta canción. Sí, a ver, lo tenemos ahí, no, ahí no va, pero de hecho ¿lo tenemos más adelante? Sí, lo tenemos bailando con toda la familia. Ahí está, ahí sigue. Esto también es en el mismo marco. Bien, bailar, qué sé yo, no sé, mover los miembros superiores, lo podemos llamar, ¿no? Esto de Trump fue en el evento del día anterior, del que también estuvo Javier Milei, que fue el America Business Forum, que básicamente es un lugar donde se juntan algunas de las personas más ricas de los Estados Unidos, que también cuando lo veíamos recién a Lionel Messi, era ahí también, y bueno, también estuvo Javier Milei. Uno puede preguntar no sé por qué baila también, ¿no? ¿Qué es lo que está festejando? Bueno, sí, festeja que hay un mundo que él cree que está girando en torno a su persona, pero lo cierto es que hace meses el gobierno de Estados Unidos está paralizado por un cierre, por un shutdown, porque no hay presupuesto. Y le acaban de ganar de manera horrible una de las ciudades la ciudad en la cual él empezó y puso su firma, su imperio, lo empezó a crear en la ciudad de Nueva York, ciudad que dice le fue arrebatadísima, y sin embargo Donald Trump baila. Sí, baila. También baila. Hubo una en el discurso que dio, ahí lo tenés, mira, con Marines. A ver, con los Marines baila también. Sí, también. Ahí va. No sé si es bailar, es moverse un poquito de la parte de arriba, pero está bien, digamos, y se lo festejan, por supuesto. Es parte de la marca, se lo festeja un montón. En el discurso que dio el presidente Javier Milei, ahí lo veíamos, no sé si fue antes, creo que fue antes de bailar, que dio un discurso bastante breve. La CEPAC lo hizo girar el resumen del discurso la prensa de presidencia. Hoy lo leí y entre las cosas que dijo, convocó a aquellos neoyorquinos que quieran huir de la amenaza socialista a venir a la Argentina, la nueva meca del liberalismo. Bien, y si no entendíamos por qué está bailando Javier Milei, por qué está bailando Donald Trump, particularmente en estos momentos, si hay, por lo menos en lo personal, un baile que no entendí, que cayó pésimamente mal y que fue muy cuestionado, fue el baile de Cristina Fernández de Kirchner después de las elecciones, donde realmente el peronismo no hizo un buen papel, si querés ser políticamente correcto. Remontada histórica de La Libertad Avanza, 14 puntos, y Cristina Fernández de Kirchner se pone a bailar en el balcón. Casi parece como una especie de provocación. Había gente muy enojada con lo que había pasado. Había gente muy enojada con la propia Cristina Fernández de Kirchner, que no había apoyado al gobernador Axel Kicillof en su decisión de desdoblar las elecciones. Este baile fue unos días antes de la carta, con la cual... Bueno, la carta le dijo que era responsable de todo, que toda la culpa la tiene Kicillof. Ahora, después de que te pase una cosa así,
¿Vos decías 4 intermedias anteriores perdiendo? Y sí, porque si vas para atrás, en 2021 la provincia se perdió, en 2017 se perdió, en 2013 se perdió y en 2009 el peronismo las perdió. Las últimas, tenés que ir a 2005 para encontrar una elección que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires. El propio Daer dijo, ¿no? En ese momento Sí. de la CGT, ¿qué hace bailando? ¿Por Que qué había caído baila? mal. ¿Qué festeja? Y- Además de que había muy poquitita gente, ¿no? No, Por supuesto, y ahí en sí. San José 1111, ¿no? Y Daer lo dijo en público, en privado, si hacías ahí, pasabas un termómetro, en el mismo momento que esto pasaba en el búnker Pero parece del una peronismo. provocación, no sé a quién, Ujú. porque dudo que esté contenta, digamos, porque dudo que haya estado contenta con ese resultado. Sin embargo, bailaba, casi parecía Ujú. que estaba más satisfecha con haber tenido razón, según ella, de que no había que desdoblar las elecciones, que con el hecho de que su espacio y su partido político, el espacio que representa, haya perdido Puede como ser, perdió. podemos interpretar que salió a saludar a la gente que estaba No, ahí, pero dale, sí, basta, no, pero salió a sí bailar, es cierto, no, sí es es cierto, una no, pero es lo que estamos provocación. diciendo, cayó mal en el bueno. universo de la CGT, Sí. cayó mal en el Kicillof. No salieron a decirlo porque hubo una reunión, se pusieron muy de acuerdo el universo del Movimiento Derecho al Futuro, que es la marca que tiene, que básicamente es la gente de Kicillof y los intendentes que lo bancan, para Sí. para personificarlo, se pusieron muy de acuerdo no alimentar y intentar no alimentar la interna, sobre todo después de la carta que publicó Cristina. Igual salió un comunicado del Movimiento Derecho Futuro que firmaron los intendentes del Movimiento Derecho Futuro diciendo, todo bien, pero la estrategia fue correcta, como nosotros ganamos. Bueno, a mí lo que me lleva, digamos, a este hilo de bailes, arrancando por Milei, siguiendo por Trump, y ahora con Cristina Fernández de Kirchner es, bueno, hay momentos y momentos. Vuelvo a eso, ¿no? No vamos, por supuesto, a prohibirle a nadie que se manifieste con esta forma que es bailando, pero la verdad que cae mal, parece una provocación, es innecesario, no tenía que bailar la señora, parezco Feynman hablando, Sí. ¿no? Pero la Feynman señ- directamente, ¿te acordás que cuando dijo, Sí, mientras de- yo esté al aire, el balcón no me muestren el balcón, no sale no más? me muestren el balcón. Ahora hay una especie de advertencia para todos los que bailan, que es raro de vuelta, porque para mí no hay una falta de lectura de lo que está pasando con ustedes, lo que está pasando del otro lado. ¿Tienen ganas? Les pregunto de verdad, digamos, más allá de los hinchas de Boca que ganaron hoy. Ganó Boca, sí, gracias Bien. por preguntarme, Romy, me estás haciendo un No, momento por favor, hermoso. por sí. favor. Bien, más allá de los hinchas de Boca, que Hubo- por ahí tienen muchas ganas de Hubo bailar. más gente que bailó hoy, pero no lo vamos a decir. No sé si gran parte de la sociedad argentina tiene ganas. Qué poca lectura, qué mala lectura que están haciendo de lo que está pasando fuera, ¿no? De su círculo. Sí, de su metro cuadrado, o ¿no? de su círculo áurico, Sí. podemos decir, que le dicen qué bien, bailá, qué divertido. Ahora, hay una pequeña advertencia para todos ellos que tiene que ver con Mauricio Macri. Mauricio Macri bailó mucho. Montonazo, Sí. un montón. Se hizo casi propio, por suerte después, digamos, volvió a hacer de todos, pero Bailó, casi bueno, se lo estamos viendo, apropió ese día era lógico, ¿no? Que de baile. tan biónica. Bueno, bailó, ganó, bailó, Pero se terminó convirtiendo. Si vamos a los resultados, A los si nos resultados. ponemos resultados, hacemos bilardismo explícito, es desde la vuelta a la democracia el primer presidente en funciones que busca la reelección y no solo no la consigue, sino que la pierde en primera vuelta. Bien, Por lo cual los antecedentes indicarían Sí, bailar Bailar menos no y garpa. no, bailar no garpa, bailar menos y prestar más atención a lo que está pasando un poquito alrededor, que parecería que no es el clima. Se entiende ahí, no se entiende el otro balcón, se puede entender una parte de Milei, no se entiende la de Trump en medio del shutdown. La verdad que el baile se lo podrían guardar. Humilde opinión de esta gente que hace acá opinión pública. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el gobierno se va a tener que enfrentar ahora con, bueno, 3 cuestiones dicen ellos. Yo digo, hay 2 que les importa y otra que va a ser más humo para tenernos A ver. entretenidos. La reforma tributaria, la Sí. reforma laboral y la tercera, la reforma del Código Penal, que me parece que va a ser el humo que va a disfrazar un poco lo que vaya pasando con las otras 2. No creo que haya tanta tensión y atención con la reforma del Código Penal, pero van a hablar de pena más dura, de más punitivismo, más no sé qué. por vez número Y, bueno, 1 millón, ¿no? Y bueno, para ver si pueden dominar la agenda con eso y tal vez no con la reforma laboral, que vamos a ver cómo se viene, ¿eh? Vamos a ver cómo se viene y particularmente vamos a ver qué es lo que pasa con la CGT, dónde se van a parar, más dialoguista, más intransigente,
Mirá, ¿Van a esperar a leer el proyecto definitivo? si uno hace una lectura, igual ahora tenemos una persona que se lo podés preguntar directamente, pero la primera lectura que hubo de la renovación de autoridades, que fue hace nada, fue el jueves, el Congreso de la CGT, donde se renovaron las autoridades. Una primera pregunta es si se renovaron las autoridades, más allá del cambio de nombres, es que es se optó por una conducción dialoguista, podemos decir. Por lo menos los especialistas, quienes más siguen las internas de la CGT, quienes más conocen a los actores, a los protagonistas de esta historia, hablan de una conducción dialoguista. Cristian Jerónimo, cosecretario general del nuevo triunvirato de la CGT, está ahí. A ver dónde lo tenemos, dónde lo podemos ver. Ahí está, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá Romina Mangel y Nicolás Fiorentino, ¿nos ves? Hola, sí, ¿cómo estás, Romina? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones, debut en este triunviro de la CGT que arranca fuerte con la propuesta de reforma laboral por parte de Javier Milei y de la gestión de Javier Milei. La pregunta de todos es ¿dónde se van a parar? No, bueno, primero no sé de dónde sacaron que la CGT, la nueva conducción de la CGT es dialoguista, pero bueno, más allá de eso, las demostraciones se hacen con acciones concretas, ¿no? A medida que vaya transitando este camino. Nosotros vamos a dialogar tanto como sea necesario, como también vamos a luchar y vamos a resistir tanto como sea necesario. En la medida que el gobierno venga con una propuesta alocada, una reforma regresiva con quita de derecho adquirido, nosotros no lo vamos a permitir. Pero algo, a ver, algo se pudo saber, algo dijo Sturzenegger desde España bastante contundente. Algunos de los proyectos que se van a tratar ya están dando vuelta. No es solamente la idea de hacer una reforma laboral, sino que se conocen algunas de las bases de esa reforma laboral que pretende el gobierno. Sí, la realidad es que nosotros no la tenemos. Digo, son trascendidos que dejó trascender el gobierno a distintos medios y a distintos lugares, pero nosotros no tenemos la reforma tal cual lo plantean ellos, ¿no? Digo, cuando la veamos, y es así como son los trascendidos que se dicen, que el tema de quitar la indemnización, pagarla en cuota, ponerle un tope, el fondo de cese, el banco de hora, las vacaciones, no lo vamos a permitir. ¿Y no lo vamos a permitir? ¿Qué significa? No, bueno, que generaremos la construcción suficiente generando el ámbito que sea necesario, tanto con los gobernadores, con los legisladores y con todo aquello que nosotros entendamos que están de desacuerdo con este programa económico que le está haciendo muy mal a la Argentina, ¿no? Yo recién veía cuando nos mostraban al presidente bailando en Nueva York, hablándole en contra del alcalde que ganó. La verdad que hoy en Argentina bailan los trabajadores, pero para ver cómo hacen para llegar a fin de mes, ¿no? Se endeudan con la tarjeta de crédito, no pueden pagar la salud, no pueden pagar la escuela. Entonces me parece que es una falta de respeto eso que está pasando. Nosotros apelamos a la responsabilidad de muchos gobernadores y legisladores de distintas bancas para trabajar. También nosotros podemos ser propositivos y trabajar en un proyecto propio. Porque la realidad es que si ellos hablan tanto de modernización y adecuación, bueno, tiene que ser con más derecho, no con menos derecho, ¿no? Cristian, recién te escuchaba decir, no sé dónde sacaron que somos dialoguistas. Te lo pregunto al revés, ¿no son dialoguistas? No, nosotros tenemos un rol institucional y una responsabilidad institucional. Si nos convocan a un ámbito de diálogo tripartito, participaremos porque tenemos una responsabilidad. Pero eso no quita que si nos quieren imponer algo, nosotros nos levantaremos de la mesa. Digo, la realidad es que si el gobierno tiene la voluntad de construir un acuerdo, primero nos tiene que llamar y negociaremos con los sectores que son nuestra contraparte, que en este caso ¿ya lo son llamaron? los empresarios. No. No, por ahora no. No tuvimos ninguna comunicación. Y cuando decís que hay cosas que son inaceptables, ¿tienen claras cuáles son aceptables, por ejemplo? No, bueno, todos. Si mañana vendrían con una propuesta en la cual sería la inclusión de todos aquellos trabajadores que están en la informalidad, de la recuperación del salario. Digo, la verdad, la realidad es que la recesión que tiene la Argentina y los trabajadores en su salario es terrible. Digo, los aumentos de los servicios, del transporte, de la salud, aumentó 10, 20 veces más de lo que aumentaron los salarios en Argentina. Y cada vez que uno discute una paritaria no la terminan
no la terminan ratificando en la Secretaría de Trabajo, ¿no? Cristian, te hago la última. Recién hablábamos de, bueno, se hizo una renovación, por lo menos se cambiaron 2 de las 3 caras que estaban en el triunvirato de la conducción de la CGT. La pregunta es si los sectores que integran hoy la CGT fueron quienes definieron a esos actores. ¿Es efectivamente una renovación o siguen siendo los mismos protagonistas de siempre quienes deciden la conducción y en todo caso cambian los nombres? No, bueno, sí hubo una renovación, no solamente la mía, sino hay un montón de compañeros dentro del Consejo Directivo que ocupan distintas secretarías, distintos lugares, que son dirigentes jóvenes, gente de 40 a 50 años, y la verdad que me parece que es una buena medida de que hayan los dirigentes más grandes hayan entendido que se necesitaba de una oxigenación, Bien, generando un complemento entre la experiencia, la sabiduría y la juventud, ¿no? Bien, Cristian, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Romy. Bien, y acá venimos, podría ser, digamos, el espacio de las cuestiones de fe, aunque vamos a estar hablando de la causa Cuadernos, porque independientemente, y esta es mi opinión, independientemente de cómo termine esta situación, la mitad del país va a creer que Cristina Fernández de Kirchner es falsamente o fue falsamente perseguida, o en el caso de ser condenada, y que esto es todo un caso de Lófar y que es una injusticia absoluta y que buscaron que esté sentada en el banquillo de los acusados, y esto es en 2 años, en época electoral, y la mitad va a decir que suerte, se hizo justicia, es una chorra, los cuadernos eran todos ciertos. Ya, la verdad es una tristeza con la que arranco, perdón, Ale Rúa, pero es una tristeza con la que arranco esta charla. Me encantaría poder decir el juicio, de los juicios más importantes que ha tenido la Argentina. ¿Por qué está Ale Rúa sentado acá? Digo, vamos a contarles de qué se trata, pero igual creo que independientemente de cuál sea el desenlace, cada uno va a crear lo que tenga ganas de creer. Y eso me parece que es un desastre para la Argentina. Dicho esto, hay un señor que se llama Roberto Barata. Ese señor tenía un chofer. Ese chofer aparentemente tenía una pulsión por escribir y registrar cada uno de los movimientos que tenía su jefe, Roberto Barata, a quien defiende Alejandro Rúa. Y en un momento, a partir de ahí, surgió la prueba de los cuadernos de Centeno, de ese chofer, hasta ese momento ignoto, que el propio Barata no sabía que estaba registrando dónde estaba, dónde iba, con quién se encontraba, quién le entregaba los bolsos, dónde los buscaba. Bueno, a partir de las revelaciones de los cuadernos de Centeno, hay más de 20, ¿cuántos arrepentidos hay? ¿O colaboradores, imputados colaboradores? Un montón. Aparecieron los principales empresarios de la Argentina de un lado, y del otro lado, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de de ser jefa de una asociación ilícita. ¿Cómo estás, Ale? Hola, bien. Recuerdo, la última vez lo hablamos acá, sobre esta cuestión vinculada con la defección del Poder Judicial de cumplir su rol, que su rol de la sociedad es ese, después de un procedimiento riguroso, respetuoso de las garantías, llega a una conclusión en la que la sociedad cree, porque finalmente se trata de procedimientos públicos, se trata de procedimientos respetuosos de las garantías, pero cuando eso no sucede, llegamos a lo que hablamos aquí la última vez, que tenía que ver con el juicio de vialidad, que era lo mismo. Termina el juicio y entonces habrá una mitad que cree y otra mitad que no cree, y eso es precisamente el retraimiento en el que estamos, donde el Poder Judicial está en crisis para poder dar esa respuesta que la sociedad quiere. Ahora, y no la puede hacer. Ale, este juicio o esta causa tiene, la verdad, ribetes cinematográficos, porque toda la historia es muy... Digo, si vos la seguís en un guión, decís, bueno, exageraron un poco, porque aparece un vecino de Diego Cabot, que fue el periodista de La Nación que hizo toda esta investigación, que lo venía siguiendo en el sentido de seguir sus investigaciones periodísticas. Acá hay que ser
bastante, no y sé. quizás lo dijiste también porque no solo lo veía siguiendo en ese otro sentido. Bueno, digamos. no sé, Claro, aparentemente sí, claro, sus claro. investigaciones periodísticas le cuenta que un amigo de él tiene los cuadernos y acá aparece lo que es una película de Hollywood donde un chofer registra durante años y años y años los movimientos de la persona para la cual trabaja, maneja, porque era lo que pero hacía. yo querría precisar algún aspecto. Las pericias ya mostraron que los cuadernos están escritos de corrido. Esa construcción de que una persona escribe hoy una cosa, mañana otra, el mes siguiente otra, y así no parece respaldada por la pericia que dice fueron escritos en un mismo momento, como si hubieran sido dictados o como si hubieran sido producto de un recuerdo, en el mejor de los casos. Lo que digo es, ya con esa información, el relato con el que habías empezado es distinto. ¿Por No, qué? ¿Y por qué no es lo mismo una persona que en el año 2008 escribe, y en el año 2009 escribe, y en el año 2010 escribe, que una persona que, por ejemplo, en el año 2017 se pone a escribir lo que pasó, o lo que dice que pasó, mezclando situaciones que son reales con situaciones que no lo son, para presentar algo que sea verosímil. Lo que digo es, que los cuadernos hayan sido escritos de corrido muestran que no son una bitácora donde uno escribe en distintos momentos, No, como una un especie diario. de diario, No es claro. un diario, es una novela. Puede ser que sea una novela que no sea ficción, puede ser que no sea un relato de ficción. Lo que digo es que no es un diario. Entonces eso ya muestra los visos de una operación, de alguien que se pone a escribir. Lo que nosotros trataremos de ver en el juicio es por qué se sentó a escribir, quién le pidió que escribieran, quién tenía intenciones de que escribiera y para qué iban a ser utilizados, para qué fueron después utilizados, Pero, Ale, por qué fueron llevados. El chofer, quien era chofer de tu defendido, de Sí. Barata, él no dice que lo dictaron, No, que no lo le dice. pidieron. No, pero Él sí. dice que fue su propia construcción. Sí, él dice eso. Entonces vos lo vas a sentar y le vas a preguntar quién le dictó. Y él te va a decir, nadie. Yo Es lo que- veía Barata, que Bueno. me mandaba bolsos a la casa de Cristina y yo llevaba los bolsos. El juicio es para eso. Si ya sabemos lo que va a pasar en el juicio, Pero- no, eso es así. Porque precisamente el gran problema que tenemos en estos juicios es que ya hay toda una construcción que parece que el juicio es simplemente para que vengan, repitan el juicio, lo que ya sabemos y nos vamos y condenamos de una vez. Un juicio, como hemos aprendido a propósito sobre todo de un armado muy parecido que fue el armado del caso AMIA, Sí. un juicio empieza de una manera, no se sabe cómo termina. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve. O mejor dicho, deberíamos poder ver cómo se Vos desenvuelve. no le crees a Centeno. ¿A cuál Centeno? ¿Al que dijo que los había quemado? ¿Al que dijo que después los cuadernos aparecieron? ¿A cuál Centeno hay que creerle? Porque si no, la dificultad que tienen es que le creen a Centeno porque les conviene. Y después dice otra cosa, bueno, no importa, sigamos que le creemos esto. La dificultad que tienen es que, y la que tenemos nosotros sobre todo, que esto deberíamos dilucidarlo en un juicio. El problema es que no sabemos si vamos a poder hacerlo. Estos juicios están armados para condenar. Y no hay ninguna... Mira, nosotros, una de las posibilidades de... Pero Ale, espera, déjame decirte algo. Tenemos tiempo para charlar, está Perfecto. buenísimo eso. Y nos conocemos hace muchos años y está buena esta charla. Lo que pregunto es lo siguiente, vos decís, bueno, no le creamos a Centeno, le dictaron, lo Yo no le digitaron. creo. Vos no le crees, Barata no le cree, supongo que tampoco le cree, no es que te dice, sí, efectivamente, mi chofer me escribía, lo veía. Ahora, los principales empresarios de la Argentina admitieron haber pagado. Claro. Después tuvieron que... ¿En qué contexto? Bueno, primero dijeron que eran aportes de campaña y después dijeron que los habían apretado y después fue una escribanía para decir que lo que dijeron se los habían dicho y después le dijeron que les convenía arrepentirse porque si no... Bueno, en fin. Pero que la plata la pagaron. Hay que verlo. Tenés No, a Centeno hay a un que lado, ver- no le creas. Y a los empresarios que garparon... A todos los queremos escuchar en el juicio. Todas esas personas declararon unas condiciones muy peculiares, propias de esa época. Estaban implementando la ley del arrepentido, donde hasta hace muy poco
no tenían la posibilidad de extorsionar con las prisiones preventivas arbitrarias, porque había una Cámara Federal donde la tradición de las sentencias de esos jueces hacía que no fuera posible tolerar una prisión preventiva arbitraria. Precisamente este juicio o este proceso empezó recién una vez que pudieron eyectar a los jueces que no toleraban las prisiones arbitrarias, pusieron a dedo y de una forma inconstitucional, que hasta la Corte ha dicho que no era respetuosa de la Constitución, solo que por algún milagro los dejó continuar ahí todavía en el lugar, pero pusieron a dedo a jueces que toleraban las prisiones preventivas y entonces se desplegó en un programa en el que estabas vos, que apareció un fiscal que mostraba la sortija y donde la amenaza de que si vos animales sueltos, sí. La amenaza en donde si vos no decís lo que querés, te podés estar 2 años preso y si decís lo que nosotros querés, te vas a tu casa inmediatamente. Pero la guita la pusieron. Eso no lo sabemos, es precisamente... lo que digo es, si ya sabemos todo, ¿para qué hacemos un juicio donde todos tienen que ir a declarar? Porque si no, esta es la cuestión. Esas declaraciones se armaron sin filmarlas, sin ver qué se negociaba, en contexto cuando no es posible a esta altura de la tecnología pensar que las cosas no podían haber sido filmadas. Hubo una decisión de no filmarlas, porque todos tenemos una camarita del teléfono y filmamos lo que queremos, si alguien hubiera querido filmar. No filmarlo fue una decisión de opacidad sobre eso. Muchos abogados, incluso el actual todavía ministro de Justicia, refirió esta misma situación, que si no decían tal cosa, se quedaban 2 años y que incluso podían, no importaba si mentían o no mentían. Del mismo modo que te digo lo de Centeno, lo que quiero decir es, ¿a qué Centeno le creemos? ¿Al que dice una cosa o al que dice otra? Le creen y sostienen al que dice una cosa. Cuando dice otra cosa ya no lo creen o lo dejan de lado o no le importa. Lo que quiero decir es el juicio el lugar donde esto tiene que ser debatido. Por eso debería suceder que el juicio que ya ha empezado haya empezado en mejores condiciones. Y no me refiero a las que han... ¿Al Zoom este? No, por eso no me refiero a yo no sé, yo en ese mismo tribunal, la misma fiscal, defendiendo a la misma persona, desde comienzo de año, 2 juicios tuve ya. Uno ya lo terminé y otro todavía lo tengo. El tribunal... Yo en ese mismo tribunal, la misma fiscal, defendiendo yo a la misma persona, los lunes estoy en un juicio, los martes estoy en otro y ahora los jueves estoy en otro. Es un criterio del tribunal, podría haber dicho, hagamos uno solo, 3 días por semana y los otros 2 los dejamos parados. Pero no, decidieron hacer 3 a la vez. Y yo no veo ningún problema con el Zoom. ¿No ves problema? Un juicio que se supone que es el juicio más importante, penal, que se va a llevar adelante. No, pero eso ¿quién lo supone? ¿Quién? La nación supone eso. Yo a ver te digo, el juicio AMIA fue mucho más importante que el juicio de la ESMA, el juicio de Plan Cóndor. Hubo tantos juicios más importantes que este. Estoy hablando de corrupción. No, pero por eso digo, habrá... La acusación de corrupción es la más grande de la historia. ¿Es la más grande? Sí, no tengo dudas de eso. Pero lo que digo es, finalmente para mí que lo hagan presencial y para mí que lo hagan todos los días. Eso lo decidió el tribunal. La fiscal está en el Zoom del lunes, está en el Zoom del martes, está en el Zoom del jueves. Es lo mismo. Y yo en mi experiencia, no vi que eso impida que el juicio se haga del mismo modo que presencial. En mi experiencia no hay ningún problema. Pero si quieren hacerlo presencial, lo hacemos. Lo que quiero decir es que no era la forma de comenzar el juicio que yo cuestiono. Yo cuestiono que hayamos empezado, por ejemplo, sin saber quiénes van a ser las partes del juicio, porque hasta hace 2 meses la propia fiscal procuró una audiencia que el tribunal aceptó, invitando a todas las personas que quisieran reparar el perjuicio para irse sin juicio, y los convocaron a una audiencia a ellos, no yo, ellos. Ahora esa situación no está resuelta en definitiva. Y entonces dentro de 2 meses quizás se evaporan la mitad de los acusados del juicio. Pero expliquémosle a la gente, esto estás hablando de la posibilidad que tenían de pagar. ¿Qué tienen?
Bueno, ahora parece que no la tienen más, no sé. No, porque eso lo dijeron. Las cosas se resuelven en primera instancia. Le dicen a los empresarios, bueno, hay un artículo del código que permite que si ustedes pagan, eviten el juicio. Los invitan a la audiencia que salieron y dijeron, te doy 4 casas en Miami, 20 yates, no sé, les ofrecieron de todo para salir del juicio. Ahora le dijeron que no, pero esa resolución es de primera instancia. Están en casación y después seguramente irán. Hasta que esto no está resuelto en definitiva, eso digo, lo que quiero decir es quizá dentro de, salvo que estemos seguros que casación va a decir que no y que corte va a decir que no, y ese es el problema mayor que tiene estos procedimientos, que no hay recurso, que uno ya sabe que hay 120 abogados, algunos modestos como yo, otros los mejores estudios de Argentina. A los más grandes, no sé los si más grandes, los mejores. mejores. Sí. No sé si los mejores. No sé. Lo cierto es que en estos juicios no hay un solo de reclamo nunca que pueda ser atendido. No hay recurso. Vos y yo estamos seguros que casación va a decir que no. No tengo ninguna duda. Bueno, pero todo es así. Todo es así. Entonces, nunca hay ninguna posibilidad de que algún recurso de algún abogado o tenga sentido y prospere. Ya lo sabemos anticipadamente que nunca va a pasar. Bueno, ese es un problema grande del sistema. Yo tampoco querría que paguen y que no se haga el juicio No, y que se vada la responsabilidad que tuvieron los empresarios, porque sin los empresarios no existe el hecho de corrupción tampoco. Yo tampoco creo, yo tampoco. Ahora, la fiscal propuso esa audiencia, los jueces lo llamaron. Si no los hubieran llamado, quizás los abogados no hubieran ido. Ahora, porque hasta ese momento no habían ofrecido nada. Fueron porque los invitaron a una audiencia. Déjame pensar con vos, y ahora se suma Nico, por supuesto. Pero déjame pensar con vos lo siguiente. Es un entramado, como decía recién, hollywoodense, complejo, difícil. La cantidad de gente que está imputada, que está procesada, que llega a este juicio, es muchísima. Tenés cohecho pasivo, cohecho activo, los que garparon, los que habrían pagado, los que habrían recibido esa plata. La cantidad de hechos que se le adjudican, digamos, a Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de plata de la que se habla en el medio. Todo esto se puede armar a solo efecto de sumarle una condena a Cristina Fernández de Kirchner. Tan sofisticados, tan geniales son, porque de verdad que tengo que pensar que detrás de esto hay un plan armado de una sofisticación y de una de una posibilidad que yo creo que son todos mucho más torpes, que todo es mucho más simple. Si no, realmente es como para ir y decirle, che, te felicito, la verdad que armaste una cosa, todo para sentarla otra vez a Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados. ¿No es mucho? El chofer, no es tanto. No es tanto. ¿Vos crees que lo pueden haber armado solo para perjudicarla? No, lo armaron para perjudicarla, pero no es tanto. Es usual, no sé, el caso Chicón empezó con uno igual que Centeno, uno igual que Centeno me refiero a una inteligencia militar que dijo que estaba en un bar y que escuchó tal cosa y ahí se armó. No, se arman así las cosas, con una operación de inteligencia no es más que eso, es desde ya que una operación de inteligencia para salir bien tiene que estar bien hecha, no es cualquier mamarracho, es una operación de inteligencia. Una operación de inteligencia demanda ¿qué cosa? Que los cuadernos aparezcan en un determinado momento. ¿Cuándo? Cuando es posible usarlos. Por ejemplo, si hubieran estado los jueces anteriores, el año anterior no hubieran podido desplegar esta operación. Tenés que cambiar hasta el tribunal. Ale, lo que digo es que entonces hemos tenido una... Conocemos personas que pueden hacerlo. Personas que pueden hacerlo. Pero entonces es muy buena, digamos, los servicios de inteligencia han funcionado muy bien. No sé si los servicios de inteligencia, es una operación de inteligencia. Bueno, entonces es una buena operación de inteligencia que dio resultado. Es una operación de inteligencia tremenda. Lo que es dramático que para eso tenga que funcionar y dejar de funcionar. Por ejemplo, si esto hubiera ido, en vez de al fiscal Stornelli seleccionado, a otro sorteo, ¿por qué si es tan...? Para esto se necesitaba algunas cosas que sucedieron. Que un fiscal interesado lo agarrara, que se lo llevara a un juez interesado, que saquen de la Cámara Federal. Esto es una ingeniería
Y esa ingeniería procedió. Es una ingeniería impecable. Un ingeniero. Impecable. Sí, claro. Impecable. Funcionó. A veces que no funcionan, pero a veces funcionan. A veces funcionan. A ver, recordamos que en el caso AMIA hubo 9 personas que estuvieron acusadas por años de ser los culpables y después en un juicio que empezó para condenarlos igual que este, terminó diciendo esto está todo armado y hubo una sarta de autoridades públicas de todos los poderes que fueron acusados de haber armado esa solución. Lo que quiero decir Ale, el secretario de Cristina Fernández de Kirchner, sí, que era el sindicato, como que recibía los bolsos que le mandaban. Muñoz, ¿decís? Sí, Muñoz. El secretario de Kirchner, sí. El secretario de Kirchner tenía 118 propiedades Sí. en el país Y- y 30 palos y Turcancaicos y no sé dónde. Él ya está muerto, pero sus herederos que tienen en el poder están siendo juzgados. Está bien, lo que digo es que esta operación, si fuese solamente una operación de inteligencia, no aparecen, digamos, de repente esa No, cantidad de guita porque- del tipo que decían que era el que recibía los bolsos en el departamento de Juncal. Esa plata la tendrá que explicar. Esa plata muestra que la tenía Muñoz, Pero la no hay plata, una parte, digamos, verosímil, por lo menos, de No, toda claro. esta operación que vos decís que se armó. Sí, claro, toda la operación. Esa era guita crocante, era No- guita que no estaba hay en for- bolsos, no era hay guita for- que no hay estaba, era forma- guita negra. Toda operación de inteligencia se monta sobre cosas que son verdad y sobre cosas que son verdad se acomodan cosas que no lo son a los efectos de presentarlas como verosímil. No tengo dudas que Centeno llevaba a Barata a tal lugar, a tal otro, al tal médico, a tal otro. No tengo dudas porque eso lo hacía como chofer. Ahora, sobre esas cuestiones reales se montan cosas que no son a los efectos de presentarlas. Eso es una operación de inteligencia. Presentar algo que no es del todo cierto, Bueno, pero metido acá en tenés algo... a alguien que recibía bolsos, que de repente tiene 30 palos en propiedades afuera, en cuentas afuera y 118 propiedades en la Argentina, Sí, por eso. que vivía en una casa de Fonavi, Sí, claro. que arrancó, digo, algo. Por eso, sí, sí. ¿Alguna Yo no- plata circuló por y eso. alguien alguna parte de esa plata mordió? La tiene él, claro, la tiene él o la tenía él, ahora la tendrá sus... Nico, perdóname. Sí, me Sí, la sumo tiene él, algo claro. que te preguntaba Romina recién, Ale, que tiene que ver con el testimonio de todo el grupo de empresarios que decidió, según la lógica, autoincriminarse. La pregunta es, cae un marciano, le tenés que explicar a este expediente y le decís, che, ¿cómo hay 60, 50, 40 de los empresarios más ricos de Argentina dispuestos a autoincriminarse? Es decir, declarar falsamente algo que no hicieron. ¿Cómo lo explicás? Y para obtener el beneficio que no obtuvieron de los que no lo hicieron. Los que no lo hicieron estuvieron 2 O sea, años... para zafar de la cana. 2 años presos, no, 2 años presos. Y con la posibilidad de que no sabía si iban a ser 2 años o podían ser 15. Lo que quiero decir es, la sortija que mostraba el fiscal era esa. El que dice lo que Cristina o el que dice que sí a lo que nosotros queremos, se va a su casa. El otro se queda adentro. Por eso digo que era importantísimo el cambio que hicieron en la Cámara Federal. Porque si un juez arbitrario detiene a una persona Sí. y yo sé que apelo y a los 3 días se va a su casa, porque la Cámara dice esta prisión es un desastre, es una situación. Ahora sí, yo ya sé que pusieron a 2 a dedo para sostener las prisiones preventivas. Mi consejo de abogado a mi cliente ante la disyuntiva, yo le tengo que decir, o decimos esto, lo que ellos quieren, o nos quedamos presos, porque esas son las reglas de la sortija que se difunden Cuando él habla de la públicamente. sortija, supongo que te referís a la frase que se le adjudica a Stornelli, al fiscal de la causa, que decía, no hay sortija para todos. No, ¿se la adjudica o la dijo? Creo que se la adjudica. Yo no se la Ok. No, yo no se la No, escuché. está bien, no, la dijo, pero no importa. Ah, bueno, está bien, vos se la escuchaste, yo no dijo, se pero la no escuché. importa. Entonces, avanzo sobre eso. Si Y después, perdón, una cosa más. Sí. Porque también después es la libertad y después la posibilidad de que su pena sea más leve. Entonces, todo que esa no debería tener ningún inconveniente. El tema es aquí la utilización extorsiva del mecanismo de la prisión preventiva a los efectos de obtener declaraciones. No sé, se hicieron públicos en su momento, insisto. El actual ministro de Justicia
actuando como abogado, dijo exactamente eso. Sí. Que le había pasado exactamente eso a su cliente, que tuvo que mentir porque si no iba preso. Esa respuesta es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero la pregunta, entonces avanzo sobre eso, porque sin ánimo de minimizar lo que puede llegar a uno a imaginar que es estar privado de la libertad, que me parece de las peores cosas que te puedan pasar en vida, no se me ocurren muchas más peores. La pregunta es, ante esa doble opción que vos decís, te agarra tu abogado y te dice, mira, o decís esto o quedás detenido. ¿Cuántos optaron por una opción y cuántos por otra? Unos cuantos optaron por no y estuvieron presos. La misma opción se la hacían a los funcionarios, no solo a los empresarios, también se la hacían a los funcionarios. Echar la culpa para arriba y te vas. A Barata se la hicieron, precisamente. No, yo no era abogado entonces de Barata, pero Barata me contó que a él se la hicieron. Yo llegué al caso mucho después, él ya estaba detenido. Yo llegué al caso cuando ¿Quién se la hizo, el juez o el fiscal? El fiscal. Yo llegué al caso cuando él ya estaba detenido. Recordemos que estaban todos los empresarios y funcionarios que no habían aceptado la sortija presos, a todos se les habían cableado para escucharlos, les escuchaban las conversaciones telefónicas, el fiscal y el juez Bonadío le escuchaban las conversaciones telefónicas, les complicaban las situaciones de detención a los efectos de posibilitar algún arrepentimiento, utilizaban la inteligencia penitenciaria para saber cómo quién estaba sufriendo más o menos, para ver quién era más pasible de ser apretado para arrepentirse. Ese fue el mecanismo que se usó. Pero al explicarle a la gente, estamos hablando con el abogado de Barata, que era nada más y nada menos la persona a la cual Centeno, el primer arrepentido de la causa Cuadernos, el que iba escribiendo todo, llevaba y traía y era su chofer. No alcanza con decir arrepentirse, después hay que probar lo que se dice, porque juicio, si no cada para eso uno estamos. iba y decía, no, listo, ya está, me arrepiento. Por eso para eso es el juicio. Acá en el Está juicio bien, pero en tenemos ese que probar. momento, para evitar las prisiones, porque tenía miedo y no Lo sé que qué. dijeran, no tuvo que probar nada, lo que dijeran. Como Centeno, te vuelvo a decir, Centeno dijo que los cuadernos los había quemado. Sí. Y eso es mentira. Y nadie dijo, no, usted miente, no puede ser arrepentido, siga. Y acá Se supone que no puedes obstruir la causa, ¿no? No podés tener dos versiones sobre los hechos. Y Vos tenés que Centeno dar fue quemó todo y después aparecieron 5 de los 6. ¿no? Él dijo que los quemó todos. Y aparecieron, no todos los que tenían que haber aparecido, pero lo que quiero decir 6 es, de los 8. no se les pidió ninguna prueba. No se les pidió ninguna prueba. Lo que se les pidió fue que dijeran que sí. Puedo decir que fue una ley del arrepentido medio light, digamos. No, fue una ley del arrepentido extorsiva, delictiva. Extorsiva, una que vergüenza. los extorsionaron. ¿A los funcionarios? A todos. ¿A los empresarios? A todos. Muchos empresarios lo dijeron, muchos funcionarios fueron extorsionados para que acusaran para arriba. A algunos lo hicieron, otros no lo hicieron y estuvieron presos. Pero, Ale, ayúdame con esto. Vos decís, bueno, por ahí, viste, siempre hay un personaje menor al que es más fácil apretar, se asusta más, no tiene abogado, va a depender de un defensor oficial, que son muy buenos, pero como tienen Centeno, por ejemplo, que tienen 2 millones Exacto, tienen 2 millones y medio de causas. Ahora, yo te pregunto, ¿cuán susceptible de extorsión Chin o Betnasa, cuán susceptibles de ser extorsionados, o Calcaterra, porque no estamos hablando de perejiles. No. En ese sentido te estoy diciendo, yo pienso que si Calcaterra no puso la plata, o que si Betnasa Techín no puso la plata, te miran y te dicen, venía a buscar, o sea, divertite con esto, no me vas a agarrar nunca. Fueron los tipos más poderosos de la Argentina y dijeron, pusimos la tarasca. Invítenlos a ellos, que se siente acá y que digan por qué pasó, que venga Calcaterra, que los expliquen ellos. Yo no puedo decir por qué lo hicieron. Lo que puedo decir es que el sistema que les tendieron era ese efecto. Insisto, sortija, el que dice lo que yo digo se queda, el que no se va. Eso fue lo que pasó. ¿Es una posibilidad que alguno de los arrepentidos cambie su testimonio en el juicio? No te digo como futurólogo, digo como abogado. Y podría suceder, por ejemplo, no sé si tendrá la persona al que defendía Cuño Libarona, no sé si, yo entiendo que Cuño Libarona ya no lo defiende, pero si fuera Cuño Libarona el mismo que ya dijo esto, tendría que decir lo mismo en un juicio. Tendría que suceder, yo no puedo descartar eso, al contrario. Pero no hay conveniencia, te pregunto desde la ignorancia, ¿no hay conveniencia jurídica para alguno en cambiar su testimonio? ¿O correría?
Algunos sí, otros no, depende de cada situación, porque, por ejemplo, algunos pueden sostenerla hasta el final y pueden decir, pago y me voy. Sostengo lo que dije, pago y me voy. Podría ser, esto podría haber sucedido. Puede todavía suceder. Otros pueden ir al juicio y decir, me niego a declarar. Digamos, hay muchas posibilidades, por eso el juicio va a ser muy largo, va a ser interesante. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea un procedimiento justo, que no, esto es, una vez más, no sabemos quién, hay un cuarto juez que todavía, el otro día se sentó el doctor Costabel como cuarto juez, pero esa cuestión está cuestionada. Apartaron a una jueza que no les gustaba para obtener un juez de conveniencia. Todas estas situaciones que son las que siguen a mí haciéndome pensar, si este cuento de que todo tiene tanta prueba y que todo está tan probado, tuvieron que elegir al fiscal, tuvieron que elegir al juez de instrucción, tuvieron que poner 2 camaristas, tuvieron que poner a dedo a un integrante del tribunal oral que está ahí sentado del mismo modo que los camaristas de manera inconstitucional. Cuando nombran a una cuarta juez, a la fiscal no le gusta. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cómo puede ser que si hay tanta prueba, todo tengan que manipularlo tanto? No tenés mucha confianza en este tribunal. De ninguna manera, no la tengo porque lo que dije antes, no me entra en la cabeza que ningún recurso de los defensores alguna vez tenga lugar, ningún planteo, no, mira, esto no se puede. Ahora, Ale... van como en un caminito del que no pueden salir. Y además van a estar desde el primer día, ya lo vimos, sometidos a una presión grandísima, todo el tiempo. Que no hicieron esto, que no hicieron esto, que no hicieron esto. ¿Puede haber un careo entre Barata y Centeno? Te pregunto lo siguiente, Barata, vos hablas con Barata. Insisto una vez más, para que se pueda entender esta trama, Centeno era el chofer de Barata. Barata dice que alguna vez mandó bolsos a la casa de Juncal. No, Barata negó los hechos. Barata negó los hechos. Bolsos. Barata negó los hechos. Que lo haya llevado al médico no es lo mismo que haya llevado bolsos. Barata negó los hechos. Perfecto. No. Entonces, ¿podría haber un careo? Podríamos pedirlo nosotros. El careo tiene que darse. Una situación contradictoria evidente entre 2 testimonios. Y no hay una situación contradictoria evidente entre 2. Por eso digo, podríamos... ¿No queremos ver todos el careo? Por supuesto que sí. Podríamos proponerlo nosotros. Bueno, ¿y Barata? Podríamos proponerlo nosotros, puede proponerlo Centeno, el que va a definir si se va a hacer o no es el tribunal. Podemos proponerlo los 2 y el tribunal decir que no. Lo que quiero decir es, puede ser posible y podría incluso ser muy útil. Ahora, sí, claro, como tantas cosas, como tener un juez incuestionable es útil, como saber quiénes son las partes del proceso antes que empiecen es útil, como tantas otras cosas deberían ser útiles para el descubrimiento de la verdad. ¿La fiscal Fabiana León tampoco te genera confianza para llevar adelante? Ella cumple su rol de fiscal, yo la conozco a ella desde... muchos años. Sí, desde los congresos universitarios cuando éramos estudiantes. La conozco. Cumple su rol de fiscal. Yo no tengo problemas con los fiscales, salvo que sean delincuentes. ¿Stornelli es un delincuente? Sin duda, sin duda. ¿Podemos hablar de justicia sin hacer alusión a las relaciones entre Marcelo D'Alessio, el poder político de Patricia Bullrich, el diario Clarín con Santoro y el fiscal Stornelli? ¿Podemos hablar de justicia sin hablar de esto? ¿Podemos hablar de justicia? Está nombrando gente que a mí me genera como cierto dolor. Sí, lo tengo claro. Por momentos que han sucedido en el pasado en animales sueltos. ¿No? Lo quiero dejar claro. Los vínculos delictivos han quedado expuestos. Del mismo modo, ¿se puede seguir hablando de justicia? Es como parafrasear a Adorno, que decía, ¿se puede seguir haciendo poesía después de tanto horror? Bueno, ¿se puede hablar de justicia después del lago escondido? Pero vos decís que es un delincuente, Stornelli es un delincuente. Y tuvo conductas delictivas, claro. ¿Y de qué? Refiriéndote vos a la extorsión, que extorsionó a la gente que está hoy en este juicio.
Sí, para que estuviese. Eso es lo que vos decís. No, muchas otras también. Pero son cosas que hemos denunciado, no son cosas que... Decime, no dejó constancia en ningún... Todas las cosas de las que quedaron expuestas en el caso de D'Alessio, las formas en que extorsionaba. Alguien de todos los que, digo, del lado de los empresarios, del lado de Centeno, de quien supuestamente habla quien le da el material a Diego Cabot, ¿en algún momento alguien menciona la presencia de Cristina Fernández de Kirchner? Porque acá pasa algo muy similar de lo que pasa en Vialidad, ¿no? ¿Dónde aparece? No, yo no tengo ese registro, no lo tengo. No estoy prestando atención porque no lo defiendo yo, pero no. En lo que yo... Que haya llamado, que haya recibido. Hay una parte donde dice que cree haberla visto en jogging en la Centeno, en la Quinta de Olivos, pero no aparece ella. Digo, no es llamativo que en los dos juicios no aparece directamente. No es llamativo. Bueno, es llamativo que esté en el juicio. Lo que es llamativo es que esté en el juicio. Eso es lo que es llamativo, que esté porque finalmente son juicios que se hacen para ella, para condenarla a ella. Lo que quiero decir es, yo no tengo el registro contundente y detallado porque como no es la situación procesal a la que yo atiendo, no la miro con el mismo detalle que miro las situaciones de Barata. Ahora, aún así te digo, no tengo ningún registro de que tenga nada que ver en los cuadernos, en ninguna situación. Vos decís Barata negó los hechos. ¿Negó alguna vez haber ido al edificio de Techín? ¿Negó haber todos los hechos? Negó los hechos. Eso es falso. Eso que está dicho ahí es falso. Quiero el careo. Sí, ojalá que el tribunal lo haga. Es que no parece tan... Si fuese la operación de la que vos estás hablando, no parece tan difícil de desarmar, Ale. No, eso es lo que digo, me parece increíble estar diciendo a la gente, si bueno, mirá, estamos con todo... Dale, sentá al chofer, sentalo al tipo que manejaba, carealos y fíjate a ver qué es lo que pasa. Te vuelvo a traer la imagen del lago escondido. Personal de inteligencia, los jefes de los diarios, el jefe del diario más importante del país, jueces de todas las instancias y de todos los fueros, todos juntitos. Lo que quiero decir es muy difícil, si no tenés un juez independiente, si no tenés una cámara independiente, si no tenés un tribunal independiente y todo está amañado, es muy difícil decirle a una persona, sería sencillo de probar. No, estamos luchando para que no nos arrasen. Contémosle a la gente que se suma también, por ejemplo, el contador de los Kirchner. Sí, hoy yo no lo había visto, yo lo vi en estos días, no sé si vi un recorte en Twitter. No es que aparece un montón de gente diciendo, qué barbaridad, esto no lo había escuchado en mi vida. El abogado cuenta Herrera, las condiciones en las que tuvieron detenido, en las que estuvo como un mes para que declarara lo que terminó declarando. Estaba como testigo protegido en Lobos, lo hicieron ir a las 3 de la mañana, pero era testigo protegido, no estaba detenido. No, antes, las condiciones de detención, tuvo como un mes detenido. Vos decís acá los extorsionaron, los apretaron, les hicieron decir lo que él refirió que estuvo un mes detenido en Cavia, un montón de situaciones. Estos hechos, estas declaraciones se obtienen en esas condiciones. Entonces después no pueden ser presentadas como declaraciones impolutas e incuestionables. Apretaron a todos para conseguir lo que Stornelli y Bonadío estaban buscando. Sin duda que Stornelli y Bonadío apretaron a todos para conseguir lo que estaban buscando. Esa sortija la tenemos, no nos la olvidamos. Alejandro Rúa, muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre. Nico. ¿Cuántas veces, Romina Mangel, escuchaste que en la Argentina hay un plan de convertir a la Policía Federal Argentina en el FBI? Real, ¿cuántas veces? ¿1000? ¿FBI? La idea de convertir a la Policía Federal en el FBI. Algo de eso empezó a pasar, al menos en términos de la organización. Hay un decreto que firmó la ministra Bullrich hace unos 5 meses, en el cual separa debajo de la jefatura de la Policía Federal, crea 2 departamentos. Y uno es el DFI, es casi parecido. Es el Departamento Federal de Investigaciones, que es un departamento que ahora, una vez que está creado, necesita mano de obra. Y mirá cómo salió la ministra Bullrich a convocar a esa mano de obra. ¿Eso es inteligencia artificial o es ella misma?
¿Es de imagen? No, Sí. esta imagen es inteligencia artificial, pero tenemos el... No, dice, pero ella lo postea. claro, esa es su cuenta. Claro. Es la cuenta de la ministra de Seguridad, dice, ¿querés ser detective? Aparte la palabra detective, ¿qué es ganchero? Es ganchero, no lo podemos negar. No. ¿Querés ser detective? Nueva carrera de investigador del delito para profesionales. Y ahí podemos ver, creo que tenemos un planito de la imagen más precisa que de la ministra de Seguridad. Ahí lo tenés, diciendo, ¿sabés quién tiene que ser? Vos. Vos vas a ser el próximo detective. Pregunté, dije, che, ¿y esto por qué? Dijeron, bueno, la verdad es que quisimos darle un nuevo marco como una cosa más ganchera en la comunicación, en la convocatoria, a la hora de buscar, tratar de atraer a personas que se sumen a la Policía Federal para un área muy específica, además que es este Departamento Federal de Investigaciones. Una imagen que de nueva no tiene nada, porque la inspiración, yo se las traigo, si ustedes en su casa se habrán dado cuenta, pero si quieren ver la inspiración la vamos a tener. Era una imagen que Bueno, ponele que quiero. se sí. utilizaba hace, no sé, 80 años Pero más o menos. ponele que sí, que quiero. Sí, vos querés, perfecto. Requisitos, ¿querés saber qué tenés que saber, Sí. qué tenés que ser para sumarte a este departamento? Ahí tenés. Ser ciudadano argentino nativa o por opción, hasta ahí pocas limitaciones. Sí. Ser graduado universitario. Ok. Es decir, olvídate, esta no es una convocatoria para, che, quiero ser agente de policía, quiero sumarme. Se están buscando personas ya previamente Pero con no van mucha a ser formación. policía. Claro, sí van a ser policías. ¿Van a ser policías? Por supuesto que van a ser policías. Ok. De hecho, podemos ver... Espera, pero quiero ver, ser graduado universitario, bien, eso estamos bien. Tengo. Tener hasta 40 años, estamos Ahí me afuera. cagaron. Estamos Ahí me afuera. quedé Ojo, afuera. porque mirá, excepcionalmente podrán considerarse mayores por mérito su experiencia. No sé si nos da el mérito de la experiencia. Por ahí nos da, por ahí se la podemos pelear esa. ¿Qué más? Igual me parece que comunicadores no sé si están buscando. Están buscando universitarios. Veamos, aparte fíjate, Espera, ahí dice- desde la estética, cómo buscan el gancho. Podemos ver la web donde podés entrar para anotarte, porque vos vas a ver esto y decís, che, no sé si alguien vio CSI alguna vez en su vida. Yo era muy fanático del CSI, sobre todo el de Las Vegas. Vos ves esto y decís, altísima, son todos render igual, no son fotos, ¿no? Decís, altísima tecnología. Fíjate que hasta las camperas son iguales a la del FBI que vimos en la película un millón de veces. Y vos me preguntabas, si hago este curso que dura 9 meses, ¿voy a ser policía? Bueno, fíjate que sí, efectivamente, terminás siendo policía, ingresás con el rango de subinspector. Creo que tenemos la imagen para ver dónde está detallada la carrera. Hoy averigüé, ahí podemos ver, dice, tras el cual se ingresa con el grado... Me sacaste las, ¿qué me estaban pidiendo? Yo ya me estaba anotando. Bueno, ¿tenés ganas de ser, en tu caso sería subinspectora de la Policía Federal? No, me gustaba más cómo sonaba lo detective. ¿Viste cómo empieza a perder onda? De a poquito. Bueno, dice que ahí dice que dura 9 meses. No. Hoy averigüé, el curso si vos lo vas haciendo, algo vas cobrando igual también, ¿eh? Ah, bien. Tiene como una especie de beca. Creo que también tenemos para mostrar eso. Que, ojo, porque te forman 9 meses, te garpan, pero esta es la parte que menos te va a interesar a vos, que te gusta cambiar mucho de trabajo, Romina Mangel. Sí. Se debe firmar un contrato con el compromiso de quedarse al menos 5 años una vez egresado. O sea, 5 años tenés que cumplir tareas pero ahí. si no me gusta y además recién está empezando y puede tener un montón de errores. Lo es lamento errático. mucho, son 5 años. No, me quedé clavada 5 años ahí. 5 años, horas culo sentada ahí como subinspectora. En tu caso, hora culo no, porque en un momento decía aptitud física y psíquica, no sé qué decía. Sí, bueno, Por ahí esa parte me la salteé. Hoy se hemos empezado por ahí, estábamos los dos afuera de arranque. No, pero por ahí tenés que correr, tenés que buscar como sospechosos, tenés que... Está presentada como una cosa muy de guante blanco, igual o de, le dicen cuello blanco, como tarea de cuello blanco, tarea de oficina, mucho más técnica, hay que pensar en abogados. Ahora, fíjate, decís, hasta acá decís, bueno, ponele que estás en tu casa y decís, che, quiero ser detective, tengo muchas ganas de poner, cuando voy a viajar, dicen, che, ¿de qué laburás? Poner detective. DFI poner. Claro, DFI, entonces vos decís, bueno, ¿cuánto garpan?
Bien. Recuerden que yo les dije que ingresás con el rango de subinspector o de subinspectora. Esto no te va a sorprender, lamentablemente. Fíjate lo que gana un subinspector o subinspectora según el escalafón salarial de la Policía Federal. Un palo. O sea, el mega detective de CSI que tiene que tener una tecnicatura o una licenciatura Universitaria. Universitaria. Y te sumo un dato, que hoy estuve hablando con gente que trabajó en el Ministerio de Seguridad, para decirlo de manera sobrevolada. Me decían, lo que más se necesita hoy para estas tareas son técnicos informáticos, personas especializadas en ciberdelitos, personas que la contraparte decís, personas que en el laburo que tienen hoy, si son realmente buenos haciendo eso, ganan una fortuna. ¿Sabes qué más necesitan? Contadores para hacer todo lo que sean investigaciones, ruta del dinero, anotaciones contables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también se está buscando. Entre 2020 y 2022 se hizo alguna tarea de intentar recuperar el rango salarial de los policías y las policías. Algo se mejoró, tenían muchos ítems. ¿Viste esos ítems que cuando vas a la jubilación te dicen, bueno, pero vos cobrabas esto? Y vos decís, pero pará, todo esto también lo cobraba. Bueno, algo de eso se hizo, pero hoy una persona que ingresa, con el grado de subinspector, no hay muchos en el escalafón. Por encima de eso, ganaría eso. Y para cerrar, vamos a apelar al humor, no al nuestro, porque nos moriríamos de hambre si tuviésemos que vivir de nuestro humor, pero sí al de Santiago Korowski, es actor, lo recontra retienen, es el protagonista de División Palermo, que cuando vio esta publicación de Patricia Bullrich dijo, dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola. Vamos a un corte y ya volvemos con más opinión pública. Dale. El 9 es el único canal que te premia por quedarte en los cortes comerciales. Podés ganar un 0 kilómetro. Escanea este código y registrate, que está acá abajo. Porque en todos los cortes vas a encontrar un QR para escanear y sumar chances de ganar. El que más QR escanea, más chances tiene. Quédate en el corte, dale. Bien, acá estamos al aire, estaba escribiendo porque me escribe la gente a esta hora, hay mucha información, lo que pasa es que no sé si darla porque no tengo tiempo de chequearla. Y como nosotros somos periodistas de la vieja guardia, claro, porque te mandan una información así, te calienta porque te dan ganas de contar, pero somos de chequear y yo no me puedo poner a chequear al aire. Cuyo nombre no voy a dar, que me decía, él se nutría de una frase que era, si me gusta no se chequea. Es como... Sí, nosotros no trabajamos así. A esta altura del partido... Nosotros no trabajamos así. A los casi 40 años te voy a decir que prefiero comerme una primicia que un sapo. Totalmente. Son decisiones que se toman, qué sé yo. Sí. Estamos con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, para nosotros el CEPA. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije perfecto. Bien. Porque nosotros, lo discutíamos fuera del aire, por lo menos se está discutiendo algo. Sí. ¿Podemos partir de ahí? Sí, bienvenido sea. Me gusta que en el Zócalo me pusieron Hernán Gabriel. En general no... Mirá, te pusieron el segundo nombre. Sí. No te gusta. Fuese un cantante mexicano. Sí, pero es raro. ¿Podemos ver dónde se inició esta... no sé si podemos llamarle debate. Digámosle debate. Veámoslo. Mi propuesta para el peronismo es que conviertan a algún economista que sea, no sé, Emanuel o Redrado o Culfas, el que les guste, en nuestro Astori peronista. Vos elegís lo que te gustan a vos también. Los que me gustan a mí, pero digo peronistas. No vale Melconian, porque Melconian ya no es peronista. Pero... Bueno, podría valer Lester o... No, porque ese no garantiza lo que yo creo que hay que garantizar, que es la confiabilidad. Fernando. No, nos regala la primera pregunta, Romy. Sí, la regalada. Que es, Hernán, ¿por qué no garantizás la confiabilidad de los mercados? Hay varias cuestiones ahí. La primera es, me parece que hay un error de interpretación del rol de Astori. Porque de hecho las personas que nombra, que yo lo quiero, Emanuel es mi amigo, con Matías me llevo muy bien, pero los ejemplos que pone son más bien de técnicos. Y Astori es un referente político del Frente Amplio. De hecho, crea su
espacio político, su agrupación, y llega a ser primero ministro, luego vicepresidente en ese rol, en una discusión de un frente que es distinto quizás a la dinámica del peronismo, pero no importa, igual interesante para debatir, pero en el plano político. Parece que ahí se trastoca la cosa como si yo pusiera un técnico amistoso para algún sector y eso me resuelve lo que la política no. Y me parece que es al revés, la política te resuelve porque lo que está implícito detrás es que finalmente, ¿cuál es el programa político que vos querés? Es al revés, yo elijo la política que quiero implementar y probablemente haya personajes, actores, mejores o peores. Y después la comunicás. Sí, por eso, pero digo, no es un problema de si Lecher es bueno o no. Tal vez pueda ser bueno para determinada cuestión. No que seas bueno o malo, sino que no garantizás la confiabilidad. Bueno, y ahí hay una segunda cuestión. Primero, eso es lo que... Los mercados no militan. Los mercados no militan. Los mercados quieren rentabilidad y está muy bien que así sea. El ministro de Economía tiene que articular los intereses, no solo los del mercado, los del conjunto de la sociedad. Yo respondí a esto diciendo, el ministro de Economía, para mi forma de ver, no puede ser un empleado de los mercados, mucho menos del establishment, porque la discusión era verdaderamente con el establishment. Porque no puede articular los intereses del conjunto de la sociedad. Para vos. Sí, bueno, hoy es todo el gobierno, digamos. La política está... ¿La política o esta gestión o esta gestión de gobierno? Milei es un empleado finalmente, bueno, por su propia historia, pero es un empleado de un dispositivo mucho más grande. Así que si quieren remitirse a... o quieren que el peronismo se convierta en eso, yo no estoy de acuerdo. Yo también lo dije. No porque busque un cargo no quiero saber nada. Ahora, yo no... jamás voy a ser un empleado del establishment porque tendría que cumplir con determinados intereses que no quiero o no creo representar y no quiero representar. Yo, en todo caso, quiero, digamos, si uno quiere transformar la Argentina, fíjense, y en esto retomando lo que vos decías, este gobierno es un gobierno que quiere convertir a la Argentina en Perú. ¿Cuál es la característica de Perú? Y te lo dice el propio Baucili. Duran muy poco los presidentes. Los presidentes pasan. Ahora, ¿quién no pasa? El presidente del Banco Central. Sí, el Banco Central. ¿Pero dónde está el poder? Bueno, está ahí. Bueno, es decir, si alguien osa, y en esto no voy a defender a los presidentes peruanos, no me queda grande, no lo sé, pero digo, si alguien osa querer transformar la realidad del país desde la política, no puede hacerlo. Es una limitación. Ahora, esto no significa que nosotros no tengamos que debatir hacia adentro del peronismo un montón de cuestiones. El peronismo tiene que reconciliarse con las finanzas. Nosotros en CEPA lanzamos este año el Instituto Financiero y Monetario, publicamos cada 15 días un newsletter monetario, porque el peronismo ha abandonado en buena medida las finanzas. Esto es un problema, realmente. ¿Qué significa que el peronismo abandonó las finanzas? Que hay una parte del peronismo que considera que las finanzas son timba, ¿no? No importa qué. Y vos decís, y entonces se te plantea un problema. Escúchame, yo tengo unos manguitos y quiero invertir en algo que soy un timbero. Claro. No tiene mucho sentido. No tengo ganas de ponerme una tornería porque no vi un torno en mi vida. Claro. Pero, entonces, ¿y qué? ¿Y si tengo una cuenta remunerada, qué soy? No tiene sentido. Y me parece en serio que con el correr del tiempo, el peronismo se ha corrido de esa discusión. Nosotros, yo insisto, es lo que hago yo, lo que hacemos desde CEPA. Nosotros tratamos de abordar ese tema y dar esa discusión desde la óptica, si se quiere, nacional popular. Algo parecido pasa. Roberto Arias, en este debate, tuitea en un momento. Si yo propongo 3 empresarios, 3 nombres de empresarios, nombre de Herrero, que le tengo nosotros mucha ya estuvimos estima. jugando a Grande T acá. Sí, tenemos vocero, tenemos... No, me parece que es válido el mismo análisis. Y hace unos días, en el programa de Jairo Stracha, la entrevista a Marina Del Poyeto, y Marina Del Poyeto recuerda el caso de un empresario del peronismo que Perón le pide que se encargue del Consejo Económico, que es Miranda. El ejemplo me parece paradigmático, porque Miranda se incorpora para estatizar los trenes. ¿Se entiende? Si no es un problema de empresario sí o no. El peronismo nunca tuvo, ni fue antiempresario, ni tuvo problema con el empresariado. El tema es que el objetivo que vos quieras, que es que transformar la Argentina para que en todo caso los argentinos vivan mejor, como en ese caso fue, según la óptica de Perón, la estatización de los trenes, y vaya si lo fue, sin plata, ese sí era bueno, haciendo economía sin plata, no se ve trastocada por el rol. Esto me parece central. Perdón, pero acá hay una cuestión, digamos, que subyace, que
que me parece que es el eje de todo esto. Hoy hablaba con Juan Manuel Olmos, al Mediodía Millennium, ¿no? Y discutíamos el tema Cristina, Máximo, Axel. O sea, da lo mismo quién represente si no se sabe qué es lo que van a representar. ¿Por qué primero no se sientan a discutir o no nos sentamos, ¿no? Decía Olmos, a discutir qué es lo que vamos a hacer. No es lo mismo ser oposición que ser alternativa. Hoy no hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa del peronismo hoy? ¿Cuál es la alternativa frente a la reforma laboral, la reforma tributaria? Digo, hay muchas alternativas. No es que se sentaron y tienen una... Hay que sentarse a laburar, son horas culo, se llama eso, sí. Y ponerse a laburar. Nosotros, no quiero ser autorreferencial, pero a laburar ¿en qué? Mirá, nosotros hicimos proyecto de electromovilidad el año pasado, sí. Del 2024, porque a veces yo escucho, viste, en la campaña, no hay propuesta. Bueno, qué sé yo, entiendo que el dispositivo del peronismo no las puso en el centro y eso es una cosa para discutir. Ahora, nosotros hicimos un proyecto de electromovilidad, un proyecto vinculado al agregado de valor en el litio, un proyecto de empresas de eficiencia de empresas públicas que tiene metas vinculadas a metas físicas y en metas financieras. ¿No se tiene que consensuar eso? Sí, por ahí me decís no. No, claro, pero es una sucesión de etapas. Nosotros impulsamos eso para habilitar una discusión. No éramos expertos, nos pusimos a laburar Marina Mercante. Sí. Nos juntamos con todos los gremios, Marina Mercante y de industria naval, más empresarios del sector. Se hizo un encuentro, de hecho, en el Congreso, para organizar esto. Y el proyecto que fuimos tenía 2 etapas, porque una discusión era resistir al decreto 340, creo que es el de desregulación de la Marina Mercante impulsado por Sturzenegger, pero a la vez era, bueno, ¿y cuál es la propuesta? Y desarrollamos esa propuesta. Ahora, quizás no tiene demasiada trascendencia, yo lo entiendo, pero la verdad, y fue con los actores, porque es así. La interna pasa a un segundo plano cuando vos ponés un objetivo para adelante. Y no, la interna después tiene trasfondo, yo no la desmerezco, no creo que sean boludeces, pero no importa, mi mirada es que el peronismo tiene que reconvertirse de cara a la sociedad con un proyecto de país que sea más atractivo que el de Milei para el común de la gente. ¿Cuál es? A ver... pero hoy el peronismo, así como lo llamas, el peronismo, ¿tiene un proyecto de país más atractivo que el de Milei para la gente? Mira, si vos me lo decís, ¿está 100% consensuado? Definitivamente no. Definitivamente no. Ahora, me parece que hay muchos referentes del peronismo conscientes de esta discusión y pensando una Argentina distinta. A ver, ¿qué sueño yo? ¿Qué pienso yo que tiene que tener el peronismo como oferta de cara a la sociedad? Un país sin inflación, un país con orden fiscal, un país serio, que no caiga a palos a los jubilados y a los discapacitados en la plaza. Eso no es serio. Es decir, todo ese paquete tiene que tenerlo. Un país sin inflación. Sí. Milei quiere lo mismo. Sí. Y lo está haciendo. Un país... Sí. Sí. No sé. Bueno, respecto de lo que veníamos, sí, claramente respecto del 2023, sí, claramente. Un país con orden fiscal. Ahora. Espera, ¿lo dijiste vos? Sí. Bueno, con los dedos. Ese estaba y este estaba. Inflación, ese estaba, orden fiscal. Este estaba, este también. Y si querés no tirar el 20, 30, 40, 50% de la gente ahí por la ventana. Está bien, pero ese segundo del que vos estás hablando también, orden fiscal, claramente, digamos. Orden fiscal, orden cambiario. Bueno, ese claramente es el eje de Milei. Pero la forma es todo. Bueno, sí, está bien. Pero, bueno. No, porque, ¿sabés por qué lo digo? Es muy importante esta referencia que vos haces, porque a veces da la impresión, cuando uno escucha a algunos actores, incluso del peronismo, que es lo mismo. Que tener déficit y no tener déficit es lo mismo. No, pará. No. A mí, algunos en las redes se ponían nerviosos. Nosotros proponemos la regla fiscal, no la regla fiscal de Milei. No. El otro día, viste, me decían, ¿pero qué? Y bueno, chicos, hay cosas para hacer, viste. Las retenciones a las mineras, me parece que fue un despropósito. Prácticamente eliminar bienes personales es un absoluto despropósito en nuestro país.
hay discusiones que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de conocimiento, qué actores lo necesitan y qué actores no lo necesitan, unificación de la salud, no, claramente no, pero no importa, no es personalizado, lo que digo es... Y cuando se trata de la persona más rica argentina, por ahí sí. Los argentinos te ayudamos un montón, bueno, ahora te va bien, bueno, enhorabuena. Vos recién decías, Hernán, dijiste, el peronismo nunca tuvo problema con los empresarios. Bueno, parece que sí. Porque si vos vas a la narrativa que hoy encontrás, sobre todo el kirchnerismo, que sigue siendo la porción mayor, es, parafraseando, es, nunca estuvieron mejor que con nosotros le va bien a la constructora, con nosotros le va bien a los bancos, y después cuando escuchás, cuando llega el momento de las elecciones, ves a la UIA, a los bancos, todo eso, militando, aportando, trabajando en contra del kirchnerismo. Entonces ahí se genera un ruido que por ahí es difícil que explicar. Pero eso pasa, esa foto está. Claro, pero yo digo... Un empresario tiene que ganar plata. Yo soy de San Martín, ¿sí? Es un distrito esencialmente industrial pyme. Sí, claro. Sí. Bien, conozco la realidad de las pymes. La pyme quiere ganar plata y está muy bien que así sea. Y yo quiero construir un país que ayude a que gane plata. Ahora, si yo escucho al titular, hoy hay una entrevista en el diario La Nación del 1 y el 2 de la UIA, defendiendo la reforma laboral, no les importa la apertura importadora, este programa económico es genial, en la misma semana donde la producción industrial se consolidó 10% por abajo y hay sectores que funcionan al 40 o el 50% de uso de capacidad instalada. El problema no soy yo que pongo blanco sobre negro lo que dice una UIA que no defiende a los industriales. Bueno, pero eso no es antiempresario, eso es una descripción de la realidad. Yo no tengo problema ni siquiera con los dos actores que acabo de mencionar. No tengo problema, no es un problema personal. Me da la impresión, voy un poquito más allá, deberían defender a su propio sector. Bueno, si no lo hacen, no sé, ¿viste qué sé yo? Pero ¿qué hace? Se pegan tiros en el pie. Dice, con el peronismo me va bien, pero le milito en contra. No lo sé, ¿a vos qué te parece? Pero lo describo en serio, no estoy criticando al sector empresario. Yo lo que escucho cada vez que hablo con un empresario, fui a Córdoba, vengo de Córdoba. Había un encuentro de la Federación de Cooperativas Eléctricas. En la previa del encuentro del Congreso había un montón de empresarios proveedores de las cooperativas. Sí. A muchos les va muy mal y están absolutamente abandonados. Y lo que me decían es, no tenemos destino, no hay ninguna expectativa que nos vaya bien el mes que viene, o el otro, y estamos abandonados a nuestra suerte. Bueno, yo imagino que ese sector yo lo quiero representar desde un proyecto político, claramente. ¿Bien? Y si hay alguno que siente que el peronismo, no sé, en las discusiones o en el debate público se siente cuestionado, bueno, no sé, a mí me parece que es interesante el debate. Lo que sí digo, la Unión Industrial debería defender los intereses de ese sector. Me da la impresión que está muy lejos de hacer eso. Antes de cerrar, Romy, podemos hacer nuestro aporte, un nuevo aporte a construir la cadena de discusión. Me encanta la cadena de discusión que se sigue acá en Opinión Pública, me parece espectacular. Esto arrancó en la entrevista que veíamos de Cenital con Ernesto y con María Donel, después continuó en este programa, después fue a otro lado y ahora sigue acá. Pero quiero que escuchemos lo que pasó al otro lado, que es Iván Jagroski, que además es el director de Cenital. Dijo lo siguiente, ella le respondió en redes sociales, Hernán, pero ahora lo va a responder en vivo. Yo creo que la gente, como empatizó con Milei en el debate, en este caso lo que pasó es que se asustó. Yo creo que la gente, como empatizó con Milei en el debate, en este caso lo que pasó es que se asustó. Y dijo, no, mirá, el plan económico no está tan fuerte. Si el plan económico quizás hubiera estado... ¿Por qué la sociedad aceptó votar a De la Rúa en el 99 y no votar al peronismo? Porque sentía que la convertibilidad, además de que De la Rúa hizo profesión de fe de continuidad macroeconómica con el menemismo, que la convertibilidad iba a seguir. En este caso, el peronismo no logra construir esa idea de que puede garantizar una estabilidad macroeconómica. Vos sabés que el peronismo estás diciendo el kirchnerismo, ¿no? Bueno, el kirchnerismo como... Yo creo que el peronismo tiene que ser la etapa superior del kirchnerismo. La etapa superior del kirchnerismo, pero veamos por favor lo de Iván Jagroski, que quiero sacar el título a Lecher. Se armó un mini quilombo por algo que dijo José Natanson en Cenital, que fue que el peronismo necesitaba a su Danilo Astori, que es un tipo de la izquierda, mejor dicho, del gobierno de la izquierda uruguaya, al Frente Amplio, que fue el que amigó al Frente Amplio con el sistema.
la reacción no fue, sí, bueno, tal vez es discutible, sino de un sector, del sector al que se refería Nathanson casualmente. Esto no tiene que ser de esta manera, hay un prejuicio. Chupala Nathanson. Claro. Y ahí me parece una negación sistémica y sistemática, sistémica en el kirchnerismo y sistemática también ya hay una parte más amplia del peronismo, de decir que el peronismo es falso, que genera un riesgo por su propia presencia en los agentes del mercado. Y cuando uno habla de los agentes del mercado, es gente que le tiene que prestar dinero a empresas para que generen empleo, para que otra gente salga de la pobreza. No es Larry Fink de... ¿Hay una negación, Lecher, como dice Iván Jagroski, del peronismo sobre eso? Dice Iván que no hablaba de mí. Lo dice en Twitter. Yo creo que sí. ¿Que sí hay una negación o que sí hablaba de vos? Que sí hablaba de él. Pero, a ver, acá hay una cosa de... ¿Viste cuando vos a veces necesitas... el otro día una actriz me escribe y me dice, che, parte de este debate parece una película de hace muchos años que se llamaba Sentencia Previa. Que era algo así como, bueno, te condenaban por algo que eventualmente ibas a hacer el día de mañana y que descubrían supuestamente que ibas a hacer. Bueno, me parece que hay algo de eso, ¿no? Te rotulan, te ponen una carátula, te ponen un título ahí y vos sos eso. Yo se lo dije en Twitter y por eso lo repito. Nosotros hacemos el informe, el newsletter monetario y financiero cada 15 días para que nos lean. Quizás eso era justo en simultáneo mientras yo estaba en Cenital, entonces justo quizás no se vio, entonces no pudo escuchar algunas cosas, pero me parece importante esto, lo digo en serio, sin chicanas, con ánimo de un debate franco. Me parece que hay que escuchar, leer, ser criterioso. Si yo, de nuevo, es fácil a veces rotular y decir, no, el kirchnerismo o esto, o Lecher no sé qué, no tiene mucho sentido. Pongo un ejemplo, ¿no? En la cuestión del déficit fiscal, viste de nuevo el rótulo ahí. Sí, pero alguna vez escucharon nosotros, desde que el mundo es mundo, que decimos que en la Argentina no podés tener déficit si tenés los problemas, sobre todo en el frente cambiario, es decir, si no podés financiarlo porque en el frente cambiario te presiona sobre el tipo de cambio. Lo decimos hace 1000 años. No importa, igual el rótulo viene bien. Y a mí me llama bastante la atención porque no se lo dicen a los que fueron funcionarios y tuvieron déficit. Eso es bastante raro. ¿Sí? Te lo dice, bueno, está bien, te lo dicen a vos, esto va a seguir. Hernán, gracias. Un placer. Gracias por haber venido. La picada la vamos a compartir, por supuesto, Gourmand Food Hall en el primer piso del patio Bullrich. ¿Te quedás a comer la picada con nosotros? Sí, pensé que era para mí, pero... No, si querés, ahora se podemos quiere filmar se puede llevar la Está bien. Empiezan ahora los invitados a llevarse la picada. Así va a pasar. Nos volvemos a encontrar domingo que viene, 10 de la noche, acá en Opinión Pública. Gracias.